Se nos pide que combinemos la función con el gráfico correcto a la derecha. Se nos da g de x igual a 1 dividido por la cantidad x menos 4 más 3. Recuerde que la función racional básica f de x es igual a 1 dividido por x tiene una asíntota vertical de x es igual a 0, porque cuando x es igual a 0 tenemos división por 0, y la asíntota horizontal es y es igual a 0. Ahora observando la función g de x, observe cómo el denominador es 0 o el 0 del denominador es x igual a 4 positivo, lo que significa que x igual a 4 es la asíntota vertical de g de x. Y dado que la asíntota vertical cambió de x es igual a 0 para f de x a x es igual a 4 para g de x, podemos decir que g de x es f de x desplazada 4 unidades hacia la derecha. Y luego, debido al más 3 en el extremo, la gráfica también se desplazó 3 unidades hacia arriba, y por lo tanto la asíntota horizontal ya no es y es igual a 0, es y es igual a 3. Y ahora escribamos g de x como una traducción de f de x usando la notación de función. Para obtener la fracción con el denominador de x menos 4, la entrada para f tendría que ser x menos 4. Entonces podemos decir que g de x es igual a f de la cantidad x menos 4, lo que nos daría la fracción, y luego tendríamos más 3. Al escribir g de x de esta forma, deberíamos poder reconocer por qué la entrada para f es x menos 4. G de x es f de x desplazada 4 unidades hacia la derecha, y debido a los más 3, f de x también se desplaza hacia arriba 3 unidades. Así que también tomemos nota de esto. G de x es f de x desplazada 4 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. Y ahora, analizando las gráficas cuidadosamente, observe cómo estas dos gráficas inferiores tienen ambas asíntotas verticales de x es igual a 4, y las asíntotas horizontales de y es igual a 3. Pero recuerde que g de x es una traducción de f de x, donde para f de x, una parte del gráfico está en la región superior derecha, y la otra parte está en la región inferior izquierda. Entonces el gráfico correcto será este último gráfico, donde nuevamente una parte del gráfico está en la región superior derecha, y la otra parte está en la región inferior izquierda. Este gráfico aquí muestra una reflexión a través de la asíntota vertical. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí se nos da g de x igual a 1 dividido por la cantidad x más 3 menos 4. Observe ahora que el denominador es 0 cuando x es igual a 3 negativos, que es la asíntota vertical de g de x. Lo que significa que g de x es f de x desplazada 3 unidades hacia la izquierda y luego, debido al menos 4, la gráfica también se desplazó hacia abajo 4 unidades y, por lo tanto, la asíntota horizontal de g de x es y es igual a 4 negativos. Escribamos también g de x en términos de f de x. Podemos decir que g de x es igual a, nuevamente para obtener esta fracción, tendríamos f de la cantidad x más 3. Y luego menos 4. Entonces, debido a esta notación de función, donde la entrada en f es x más 3, g de x es f de x desplazada a la izquierda 3 unidades y luego debido a menos 4, el gráfico también se desplaza 4 unidades hacia abajo. Analizando las 4 gráficas, esta primera gráfica es la única gráfica que tiene una asíntota vertical de x igual a 3 negativos. Y una asíntota horizontal de y es igual a 4 negativos. Y las piezas de la gráfica están en la región correcta y, por lo tanto, esta primera gráfica es la gráfica de g de x. Espero que hayas encontrado esto útil.